muy buenos días a todo el país. El abrazo, el cariño, el abrazo fraterno, renovador de sus votos de fe, esperanza, amor y alegría para usted, don Álvaro Arbelo. Don Álvaro, me acordé muchísimo de usted porque estaba preparando un ensayo y de Felipe Romero sobre la visión de San Agustín sobre la ideología de maniqueo y los ejes en los que él pues trazaba la distancia entre el surrealismo, el mal, el bien y esa teoría de las virtudes abstractas, y cómo una parte importante de la visión maniqueísta veía el mal sobre naturaleza y objetos, y cómo San Agustín, sustrayéndose de la visión teocrática, daba un marco conceptual tan fundamental para poder entender la teoría del origen de las cosas. Esa visión en los diálogos socráticos. Te he oído unas explicaciones que solo un intelectual puede hablar como tú estás hablando, conocedor de esos autores tan profundos, de esos filósofos. Y al hablar de San Agustín me emociono, no solo porque es uno de mis favoritos, sino porque, bueno, basta leer La Ciudad de Dios, basta leer las Confesiones. Para mí no, es considerado el más importante escritor teológico del cristianismo universal, San Agustín, el obispo de Hipona. Así es, don Álvaro, y pensaba mucho en usted, en esas reflexiones, y en Felipe, porque la realidad es que desde la teoría del tiempo, desde Kant y todo ello, pues evidentemente que sale también el instrumento del marxismo como elemento fundamental de análisis de todos estos fundamentos que le permiten al hombre el conocimiento y que ven la filosofía como una herramienta de discusión de conocimiento, y el razonamiento lógico de ver el objeto conocido como pieza fundamental hacia el objeto por conocer. Todavía hoy el legislador de la República, ¿verdad? Distinguido jurista, intelectual, expositor, politólogo, etcétera, usted es una de las figuras más notables que tiene la República Dominicana. Todavía hoy, ¿verdad?, un sector del empresariado universal utiliza mecanismos planteados por Marx. Así es. Un diálogo seguramente interesante. Un método, por ejemplo, cuando tú analizas y que tiene su base en esa teoría hegeliana, porque el materialismo histórico, materialismo dialéctico, y la base que sustenta sobre todo el marxismo, y donde se inspiró Carlos Marx para incluso escribir esa obra inédita del Capital, es precisamente en Hegel que se basa, sobre todo que era el gran teórico de la época, y fue simple la lógica. Te decía, mira, es que nada gira en círculo cerrado, todo gira de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo complejo. Y partiendo de toda esa lógica, entonces se comienzan incluso a poner en marcha las teorías evolutivas, porque esos aportes que hizo Hegel, que yo digo que es el padre realmente y fue la base fundamental del marxismo, donde se inspiró Carlos Marx para poner en marcha eso, que más que una ideología, eso son métodos, y están ahí, y como dice don Álvaro, todavía se aplica. Yo siempre he dicho, yo creo que nadie ha podido leer, tal vez en prisión tú puedes darte el lujo de haber leído todos los tomos del Capital, pero hay aspectos fundamentales del Capital, de esa obra inédita de Marx, que lejos de constituirse en una crítica al capitalismo, se convirtió al final en un método del capitalismo, un método, porque es una enseñanza. Así es, y mira que tú hablas de solo en prisión. Cuando uno toma los diálogos socráticos y empieza entonces a ver la pieza de fundamentación de cada una de esas importantísimas conclusiones, te lleva a otro libro, y cómo tú vas partiendo de diálogos socráticos, cómo tú vas partiendo de la República, del albedrío como elemento de discusión teológica, pero también como elemento de discusión científica,
y por qué en gran medida a San Agustín, sobre todo, se le percibe con la fuerte base intelectual y cómo ha inspirado a otros intelectuales a poder discutir desde la concepción del bien y del mal, de lo libre y de lo opuesto, y de la naturaleza de las cosas, inclusive del orden materia, del objeto como materia y del bien visto desde la parte inmaterial. Tú sabes que a propósito del tema del libre albedrío, Aníbal, ayer reflexionaba con mi hija tiene cumplido recientemente 17 años, la más pequeña, y yo le preguntaba a ella, te voy a hacer una pregunta, imagínate un mundo sin Dios, ¿qué sería? Quiero que me la responda. Me dijo, te la voy a responder en una sola frase, caos. Total. Así es. Por eso, explícame por qué. Me dice, porque cuando tú no le tienes temor a nada, todo se convierte en un caos, no hay un orden. Mira, te puso la pieza fundamental de una discusión teológica científica. Así. El hombre que no le teme a Dios sale corriendo de ahí. No. Porque y hace también San Agustín un amplio debate sobre el temor de Dios, la ética como valor, y evidentemente que se fundamenta en el temor asociado a Dios desde el punto de vista intelectual, a lo correcto, a lo bueno. Por eso se dice que no es el que le teme al Dios de la religión, sino el que no le teme a la péndula de lo correcto, de lo bien hecho, de la verdad y de lo justo, asociado el bien a lo justo, asociado el bien a lo perfecto, asociado lo ético a lo correcto. Un diálogo sumamente profundo que termina llevándote hacia una vida ética. Por eso San Agustín habla tanto de la fuerza de la ética y de lo correcto. Y yo le hice la pregunta partiendo de una reflexión que hacía. Decía, bueno, que la humanidad, por ejemplo, tú vas a un barrio, nosotros nacimos y nos criamos en un barrio, tú de repente tienes 10 delincuentes en una comunidad que alberga más de 50,000 o 100,000 personas, pero tiene 10 personas. 10 personas solamente, ese tipo de personas que no le tienen amor al prójimo, convierten ese barrio, esa zona, en un caos. El caos y la anarquía. Entonces imagínate tú un 10 o un 20% de la población que no cree en Dios. ¿En qué convierte la sociedad moderna de hoy? Por eso reivindicamos tu esencia como un análisis de confrontación de las ideas, no como una fundamentación ideológica, religiosa, que lo que hace es, de alguna manera, temerle al instrumento científico. Brevemente, San Agustín en las Confesiones lo pone de esta manera: no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Llévatelo, Cundo. Nayicha es de Calderón. Profesor. Aníbal, no. Yo sé que a usted no le gusta la filosofía. Aníbal, ese diálogo, ese debate. Aníbal estaba en reflexiones filosóficas conjuntamente con el señor aquí, ¿cómo se llama? Felipe, y lógicamente adelante, Aníbal. Con el maestro de la radio, don Álvaro Arbelo Hijo. Quiero dar a conocer hoy en primicia el Congreso Nacional que está discutiendo una ley orgánica sobre el ministerio, la creación del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Ayer fui en calidad de invitado a la comisión que estaba trabajando el proyecto y finalmente fue aprobado el informe que ya será presentado al hemiciclo. Este proyecto de ley que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. En mi caso me interesé por el proyecto porque en los años en los que pude participar en la alcaldía del Distrito Nacional, en lo que fue la Dirección de Defensoría e Uso de Espacios Públicos, y luego apoyando a Minabel en la Comisión de Conflictos que se daban en la construcción, desarrollo de las obras, porque se da una situación es que la gente los promotores someten un proyecto, en el curso del proyecto se deciden hacer cambios que no están en los planos iniciales, y esto entra dentro de la parte de la planificación y el desarrollo de la edificación. Estas competencias que tienen que ver con las edificaciones van a ser tratadas en el Ministerio de Edificaciones, pero también el tema fundamental de la vivienda, de la ocupación, del acceso y lo que implica cómo cambia la vida de la familia, del matrimonio, cuando un matrimonio inicia, los que tienen la bondad de poder iniciar teniendo su primera vivienda, o cuando una familia joven logra entonces
dar el paso hacia su primera vivienda. La vivienda, desde la perspectiva familiar, genera fortaleza del vínculo, permite una planificación de las finanzas de los miembros de la familia, porque casi siempre donde hay una vivienda hay una planificación del gasto de esa familia. Y este proyecto, que no solo tiene los aspectos técnicos de la visión de las estructuras, de las edificaciones, sino que data también de una visión como órgano rector de la política integral del sector, que le va a permitir al Estado Dominicano poder trabajar con un enfoque claro el tema del déficit habitacional, del déficit que tenemos como población respecto a la primera vivienda, a esa vivienda es básica. bueno decir, porque tú por humildad, por qué sé yo, esas cosas que se nos meten en la cabeza y en el alma, en el espíritu, eso se debe a tu labor ya establecida, porque el éxito de uno de los dos alcaldes de las Américas, David Collado, junto a Abel Atahualpa Martínez Durán, ¿verdad? El éxito de David Collado como gran alcalde de la capital de la República, ¿verdad?, se debió en parte a tu colaboración, a tu dirigir departamentos claves para eso que tú estás hablando ahora, y también haciéndole sugerencias positivas y pragmáticas, ¿verdad?, a David Collado, de manera que todas esas cosas son aportes de un trabajo ya realizado. Gracias, Juan Álvaro, así es, con mucha humildad, pero impactamos de forma positiva la gestión y la convivencia de la inversión, sobre todo en la circunscripción número 1, que concentra más del 42% del desarrollo inmobiliario del Gran Santo Domingo. En estos 10 kilómetros que tiene la circunscripción número 1, se concentra una parte fundamental de esa inversión, sobre todo de la capa media baja y de la capa media alta. El déficit de la vivienda en la República Dominicana y las soluciones que el mercado pues va generando. Estamos hablando de que aquí se colocan 37,000 viviendas por año, o deberían colocarse, no necesariamente se colocan todas. Yo creo que es fundamental la aprobación de esta ley, que hay que destacar que el presidente Luis Abinader la prometió en su campaña electoral desde la unidad del Gabinete de Políticas Públicas o Gabinete Presidencial, que no era más que una escuela, un grupo, un conjunto de técnicos que a la par de algunos actores políticos trabajamos los ejes temáticos del gobierno. Por eso no se empezó a improvisar, sino que empezó a desarrollarse una agenda de gobierno, que en el caso de la vivienda impacta otros ejes del gobierno, como son la economía y la inversión, pero muy dada a enfocar y a impactar la capa media de la dignidad de nuestra sociedad, de nuestra población. La vivienda y el techo, así como es un elemento que produce dinamismo, activación económica, pero también es un gran aporte social a la concreción de la unidad familiar. Los matrimonios, las familias que dan el paso conjunto hacia la adquisición de su primera vivienda, de su segunda vivienda, ya inclusive aquí que tenemos en desarrollo, sobre todo en el este del país, el turismo inmobiliario como turismo de vivienda de segundo destino, que es esa vivienda que adquiere una parte importante de una clase que ya va buscando su retiro y que empieza a hacer sus ahorros y adquiere un apartamentito, una casita en uno de esos espacios donde están los servicios garantizados, y eso se llama el turismo inmobiliario, unificado al eje central de la política de la vivienda, que procura impactar económicamente el sector, regularlo, coherenciarlo, darle los elementos fundamentales para poder, junto al POTET, que es el plan de ordenamiento territorial que debe tener cada ciudad, cada provincia, que por ejemplo conversábamos con el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, y presidente de FEDOMO, y veíamos cómo hay una agenda clara desde FEDOMO a apoyar a todos los ayuntamientos a que tengan su POT, su plan
de Ordenamiento Territorial que La Vega está trabajando en ese plan actualmente, encabezado por su alcalde y por todas las fuerzas vivas de la Olímpica, Cultural y Carnavalesca Ciudad de La Vega, así como nosotros pioneros en la ciudad capital de tener un POT que traza las rutas hacia dónde va la inversión en el campo de la parte inmobiliaria, pero fundamentado muy claro hacia el déficit, hacia reducir el déficit de la vivienda como elemento fundamental del desarrollo de nuestra economía. Cuando usted no es un chiste, sí. Legislador de la República, compañeros de labores en el estudio, amigos oyentes y correligionarios nuestros. No es un chiste aunque lo parezca, no es una broma cruel aunque lo parezca, sino es una realidad de la época. Trujillo decidió en su sensibilidad social, en su apoyo a los desgraciados, en su plan de que todo el mundo tuviera una vivienda. Entonces había una ley, señores, oigan esto, oigan, había una ley que determinaba que nadie podía poseer más de 99 casas. Muy bien, quiero destacar de que este proyecto que lo presentó el presidente Abinader fue llevado a una comisión especial en el Senado y aprobado con su informe favorable, y que fue también en el Senado refundido con el proyecto del senador Félix Bautista, que también su proyecto tiene importantes aportes al proyecto de ley orgánica, que fusionado con el que había, entonces le va a la categoría de ley especial, que es el MIBET, como se va a llamar, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. La Cámara de Diputados, en ese informe especial que se firmó y se aprobó en el día de ayer, lo lleva entonces al hemiciclo para ya su aprobación. Así es que con el liderazgo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y obviamente el auspicio de todas las bancadas de los partidos políticos que han asumido la creación de este Ministerio de la Vivienda como un eje fundamental de desarrollo de nuestra economía, auspiciamos mejores días para el sector de la vivienda y también para el sector de los promotores inmobiliarios. Llévatelo, Cundo.